mensaje Son 15, díganle que si no se identifica no entra, ¿no? Porque con esa, uy, son 15. No, 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 no. Ahí está José Luis Tapia. Sí. Ya estamos transmitiendo, Jorge. Gracias, Eric. Muy buenas noches, amigos liberales de toda América Latina. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes en este conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. Mi nombre es Jorge David Chiapas, su anfitrión hoy nuevamente, como todos los miércoles, en compañía del profesor Alberto Bonzuetti y en compañía de mis colegas liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, pues vamos a estar compartiendo con ustedes hoy un tema nuevamente muy interesante, ¿no? Un tema que se perfila, pues, necesario que conversemos y que saquemos conclusiones al respecto. El título que hemos definido para nuestro conversatorio de hoy es "En África no hay paracaidistas". Bueno, ese es el título provocador que han decidido mi profesor y mi colega Tony Martínez del Partido Liberal, del Partido Liberemos México. Y bueno, pues hoy tenemos un inconveniente ahí en temas de tiempos, así que vamos a darle muy rápidamente la palabra a Tony, no sin antes pedirles de favor que empiecen a compartir nuestro live en todas sus plataformas y redes sociales, grupos de WhatsApp, por favor, empiecen a compartir nuestro mensaje. Esa es pues ya tarea en curso. Mientras Tony, el profesor y un servidor, pues compartimos con ustedes el tema del día de hoy. Sin más, entonces, Tony, bienvenido, buenas noches allá en México. Tienes el micrófono, adelante. Pues muy buenas noches a todos. Espero me escuchen un poco agripados por esas temperaturas y tenemos algo de lluvia en Sinaloa, es el noroeste de México, pero les saludamos desde acá y del Partido Liberemos México. Nos da mucho gusto acompañarles. Tuvimos nuestra sesión el viernes pasado y platicábamos un poco de que en México, y tengo entendido también en distintos países, estarán en elecciones en este año. En México será el 6 de junio y de hecho se hicieron unos movimientos que será una de las fechas más importantes donde se van a elegir a muchísimas personas, distintos cargos, donde habrá una elección intermedia también para decidir si queremos que siga nuestro populista presidente, ¿no? Que de antemano sabemos que va a seguir. Pero todas estas situaciones nos llevó a platicar un poquito de estos paracaidistas y cómo estas personas, que es como si tú estuvieras en un campo y de pronto te aterrizó alguien a un lado y tú dijiste, ¿cómo llegó esta persona? ¿De dónde salió? ¿Qué antecedentes tienen, no? Entonces, yo sé que esta situación es algo común también en nuestros países, tristemente, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, que América Latina somos tan parecidos que todos nos creemos especiales y tenemos tanto en común. Yo sé que esas situaciones van a ser muy en común, ¿no? Entonces, déjenme les platico un poco de qué es lo que está pasando acá en México. Les voy a compartir una imagen que al profe le causó mucha gracia y, como él dice, es algo trágico, pero es algo real, así como dicen ahora en los memes, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Es una situación muy real. Y entonces la nota que alguien hizo en las redes se titulaba ¿Qué partido postulará más famosos youtubers y deportistas? Entonces aparece Morena, que es el partido que está en funciones en el gobierno. El PES es un pseudo partido evangelista, porque no es evangelista. Y el RSP es un partido recién formado. Bueno, estos últimos dos son partidos recién formados, redes sociales progresistas, así que con el puro nombre ya saben ustedes para dónde va el asunto. Entonces,
justamente estos partidos están trayendo a estos personajes. En la foto ustedes pueden ver artistas, pueden ver un exdirector técnico de fútbol. Aquí está un youtuber que trágicamente es de la misma ciudad donde yo radico, en Los Mochis, Sinaloa, y estuvo inmiscuido en una situación de un balazo según en el ojo, y bueno, no sé, circo, maroma y teatro, ¿no? Tenemos en redes sociales progresistas también otro artista, una boxeadora que le va a pegar duro la corrupción, quiero pensar, y tendremos también algunos luchadores que esperemos que le hagan unas llaves, ¿no? En el partido también tendremos a Adolfo el Bofo Bautista, algunos quizás lo conocen, los que Jorge, que conoce mucho de fútbol, a lo mejor le tocó escuchar a alguno de estos. A Jorge Campos, indudablemente, Claro. en aquellos tiempos de juventud lo veían en sus colores estrafalarios en la deportiva. Excelente como portero, no lo puedo dudar. Y pues yo creo que todos conocemos a este personaje, Carlos Villagrán Kiko. Entonces, Carlos Villagrán estará presentando su alcaldía como precandidato a la alcaldía y gobernatura de Querétaro, ¿no? Entonces, para que gobierne ya el profe donde él está. Estás hecho, profe. Y tenemos también un comediante. Tenemos aquí un comediante, Al Costeño. Entonces, ustedes pueden ver que esto va a ser circo, maroma y teatro, ¿no? Es una tragedia. Entonces, en lo que yo estaba triste viendo todas estas cosas, pues vino a mi vida como un rayo de esperanza, ¿no? Y el rayo de esperanza es el siguiente: redes sociales progresistas crea instituto para capacitar a famosos en la política. Entonces, pues bueno, van a hacer una capacitación express, y déjenme nada más leo esos 2 párrafos. Debido a que varios famosos están llegando a la política sin conocimiento ni experiencia en el tema, y solo contando con su popularidad, el partido Redes Sociales Progresistas creó un instituto para capacitarlos a través de cursos sobre gobierno, discurso político, debate electoral y otros. Bueno, no los van a mandar tan a la ligera, pero me llamó mucho la atención. No es suficiente ser famoso para ser buen gobernante, en negritas, gracias por reconocerlo. Un buen gobernante, además de buena fama, que muchos candidatos la tienen, deben tener, y lo que me pareció curioso fue el orden, y espero que no sea la prioridad en ello: técnica, capacidad, capacitación, formación política para que puedan atender las necesidades de la gente, y al final administrar presupuestos eficaces y eficientes, dijo en una entrevista el líder de redes sociales progresistas. Entonces, no nos sorprende que esas personas hagan un desastre con los presupuestos, que no sean ni eficaces ni eficientes, que no puedan atender los problemas de raíz de la política, y que no estén ni capacitados en ninguno de los puntos que se necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que esto es solo un preámbulo, y no quiero perder e invertir muchísimo tiempo en esto. Yo creo que Argentina también debe tener cosas similares. Guatemala tienen cosas similares, en Uruguay tenemos cosas similares, y trágicamente es eso. Entonces, esto es un gran aliciente para uno de los globos que necesitamos pinchar, es que todos son iguales en política. Entonces, al ponernos a estos personajes, definitivamente a nadie le interesa, lo toman a broma, lo toman a chiste cuando se miran estas situaciones de la política, ¿no? O la polaca, como se llega a decir acá en México. Entonces es trágico, porque todos estos personajes salen justamente para ponerse como una cortina para que tú y yo no veamos las situaciones de fondo, lo que realmente nos duele. Entonces, de pronto vamos a empezar a ver que el luchador a lo mejor se quitó la máscara, que a lo mejor a la actriz le pasó una situación y que tuvo tal desencuentro amoroso, y farándula y más farándula, y en el inter el pueblo se pierde entre todas estas cosas, ¿no? Entonces, sin más que comentar, profe, lo sigo para que realmente usted nos platique de esta situación, y esperemos que en África no veamos estos circos que vemos por acá. Paracaidista, gracias, Tommy. Saludos. Paracaidista es un comediante que era muy bueno como comediante.
Jimmy Morales, ¿okay? Muy gracioso, a mí me hace reír mucho, yo a veces veo los videos viejos de él, pero como presidente de Guatemala no fue muy gracioso. ¿Okay? Y fue presidente de Guatemala y era un comediante muy bueno, y que se nota que se preparó para ser comediante, porque a mí me gustan mucho los comediantes de la escuela de Seinfeld, Frank Drescher, La Niñera, okay, son buenos comediantes, y últimamente los de la teoría del Big Bang son buenos comediantes. ¿Okay? Y se ve que Jimmy Morales tiene o tuvo buena formación como comediante, pero de ahí a ser presidente, bueno, es otra cosa. En Perú tuvimos a un actor de telenovelas, Salvador del Solar, que fue primer ministro en el gobierno anterior al anterior, o sea, el de Vizcarra, galán de telenovelas peruanas, fue primer ministro. ¿Okay? Actualmente, en estos días, en el mismo Perú, el que encabeza las encuestas para presidente es un exfutbolista, buen portero, que fue, por cierto, George Forsyth. ¿Ok? Pero la politiquería lo de siempre, ¿no? En vez de criticarle que no está preparado, se le critica a Forsyth, no que un arquero no sabe nada de política, un arquero de fútbol, lo que se le critica es que nació en Venezuela, y nació en Venezuela porque su papá era empleado de la embajada peruana en Caracas. Entonces, bueno, nació en Venezuela, pero se inscribió en el consulado peruano en Caracas, de manera que es ciudadano peruano. Ah, no, pero le critican que es nacido en Venezuela. Y también que la madre no es peruana, creo que es chilena o algo así. O sea, la politiquería va por ahí, por el chisme. El chisme que es típico de la farándula. Yo no sé si ustedes leen o ven, miran noticias de farándula, las celebridades, los famosos. Es puro chisme eso, ¿ok? Que se pelearon fulanita y menganito y ya no salen más juntos, y se van a divorciar o no se van a divorciar, o tal otra anunció su casamiento y cosas por el estilo. Eso es lo que vamos a tener predominando en América Latina en los próximos años. Y van a surgir en los demás países, como ya surgieron en el Perú, partidos de izquierda, ¿ok? Vivos, como siempre, vivos, partidos de izquierda que dicen, yo te organizo un curso, vení, le cobra más plata y entonces le da un curso de oratoria y de cómo ponerse bien la corbata, y entonces ya está capacitado para gobernar, ¿ok? Porque los arqueros de fútbol, y menos los luchadores y los boxeadores, no usan corbata, pero ellos creen que para hacer política, bueno, es cuestión de usar corbata. Y cuidado si a veces ni corbata, digamos corbata para asumir el cargo, una cosa así, pero nada más. Entonces, eso es el futuro inmediato de América Latina, ¿ok? Si nosotros seguimos como estamos, que no, la gente no nos presta atención, me refiero a la masa de la gente, ¿ok? Y la gente va a seguir en ese plan. El título que le pusimos con Tony a la conferencia de hoy es "En África no hay paracaidistas". A ver, vamos. Yo estoy estudiando África. Esta mañana hablé de África bastante en la entrevista que me hicieron, porque África a mí me da envidia. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da envidia. África me da envidia. En África hay políticos profesionales. Pongamos las cosas claras. En África se juega al fútbol. Los que saben de fútbol saben que hay equipos africanos y tal. Pero a ningún arquero o portero, como se dice, a ningún arquero o portero lo vamos a ver de presidente del país o primer ministro, cosas por el estilo. ¿Okay?
Desde luego que hay una incipiente industria cinematográfica en África, y hay, por supuesto, galanes y estrellas cinematográficas, pero a ninguno se le va a ocurrir presentarse como candidato a presidente o ser nominado para primer ministro, de ninguna manera. En África se han puesto muy serios. En África hay políticos profesionales a la cabeza de partidos políticos serios, completos de 4 dimensiones, ideológicos, programáticos, representativos y electorales. ¿Okay? En África no se improvisa la política como aquí. Ahí está el asunto. Y la gente tiene cierto sentido común y cierta racionalidad que no parece prevalecer en América Latina, ¿okay? Y por consiguiente no se presta a esos juegos. Por eso es que ahora los partidos políticos y los líderes políticos en África no son todos liberales, ¿ok? Pero muchos de ellos sí. Y han iniciado ya desde los 90, han iniciado cambios en la economía y también en la política. África me da envidia. No hay cosas en África que no existen en América Latina. Con Jorge Chapas, aquí presente, estábamos estudiando el índice Ibrahim. Ese índice Ibrahim de gobernanza, se llama así, índice de gobernanza, Instituto Ibrahim de Gobernanza. Mohamed Ibrahim es un billonario con B, ¿ok? Con B alta, billonario africano, le dicen Mo, vive en Inglaterra porque por sus lazos familiares y de negocios tiene la ciudadanía británica, tiene 2 ciudadanías, la de su país de origen africano y la de Inglaterra. Y ha fundado el Instituto de Gobernanza para tener un índice de gobernanza. ¿Ok? Ahí está, gracias Jorge, vos sos un capo. Mo Ibrahim tiene esta fundación y desde hace no mucho, empezó en 2015, 2016 por ahí, a hacer el índice. ¿Okay? Ahí está, los indicadores del índice, se combinan indicadores relacionados con, ahí está, ahí Jorge, ahí está, seguridad y imperio de la ley, participación, derechos humanos, inclusión, claro, es medio progre, ojo, inclusión y igualdad, género, etcétera, etcétera. Está bien, yo no lo estoy presentando como modelo porque es medio progre, pero no hay nada parecido ni siquiera en América Latina. Tenemos fundamentos para las oportunidades económicas en la administración pública, ambiente para hacer negocios, o sea, esto es lo que llaman doing business, facilidad para hacer negocio, cuánto demora un trámite para crear una empresa, infraestructura, sector rural y desarrollo humano, que es salud, educación, protección social y demás. Bueno, esto no hay en América Latina. Yo le decía a Jorge, tendríamos que pedirle a Mo que nos tire algún billoncito ahí para hacer un índice de gobernanza en América Latina. Claro, nosotros no lo haríamos así progre, pero bueno, no hay esto en América Latina. En África sí hay. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia con África? Ah, bueno, que los boxeadores boxean, no se candidatean. Lo mismo las boxeadoras, los luchadores, los comediantes, cómicos, circos, payasos, nos hacen reír, ok, los actores y actrices de telenovela nos hacen llorar y lo que sea, pero no, la política es para los profesionales. Y Mo Ibrahim, que es un poquito progre, es un profesional de la política, ¿ok? Y no es candidato, porque eso es una cosa importante. Es como yo, es político,
pero no es candidato porque no es necesario ser candidato para ser político, y estamos viendo que hay infinidad de candidatos que no son políticos. ¿Ok? Me refiero a políticos profesionales. O sea, en África han cambiado mucho las cosas desde los 90 en 3 puntos importantes, que son avances notables en economía, en términos de privatización, desregulación y apertura de los mercados. En esas 3 políticas públicas, que son nuestras 3 políticas públicas en los 5 áreas clave, que son las 5 reformas, 15 en total, ha habido avances notables en África. ¿Okay? Dirán ustedes, sí, pero con inversiones chinas. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de eso, de las inversiones chinas y demás. Entonces, avances en la economía indiscutibles. Avances en la democracia. No, claro, no hay democracia perfecta en ninguna parte. En toda elección siempre hay una dosis de trampa, pero los malos perdedores no son como Donald Trump, que hay malos perdedores que, ay, no, la trampa me quitó la elección. No, 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 no. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Esos son avances muy importantes. Y en tercer lugar, avances en el crecimiento del cristianismo, pero un cristianismo distinto al de América Latina, ¿ok? No es el mismo cristianismo. Es un cristianismo con visión de reino y de involucramiento en los caminos del bienestar y la prosperidad de la gente, ¿ok? Caminos políticos, por supuesto, ¿ok? Hay política en África, hay política. En América Latina no, lo único que tenemos es politiquería, eso es todo, politiquería. Entonces, las inversiones chinas, yo en África, son porque la gente, a ver, hay un problema serio en América Latina que uno lo ve sobre todo en las redes sociales. Ahora han aprovechado, y esto tiene mucho de culpa, tiene Donald Trump, la gente tiene en América Latina, la gente nuestra siempre hemos sido holgazanes y perezosos. Y no nos gusta leer, y no nos gusta leer ni siquiera periódicos, información, nada. Pero entonces ahora con las teorías conspiranoicas han encontrado los tuiteros y los facebookeros, han encontrado un pretexto para no informarse, y ese pretexto es, no, la prensa está toda comprada, no, la prensa está comprada, entonces por el nuevo orden mundial y Soros y China y tal, no, yo no leo, y no leen nada, absolutamente. Entonces no se informan sobre África. Tampoco se informan sobre África porque hay mucha desinformación de parte de las ONG de la ayuda al África. Resulta que las ONG han hecho desde hace mucho tiempo un gran negocio con recoger dinero para la hambruna en el África y tal. África está saliendo de la hambruna, ¿ok? La pobreza se reduce, la desnutrición se reduce, las enfermedades infantiles y la deserción escolar o no escolarización y demás. O sea, África está progresando terriblemente. Entonces eso les mata el negocio a las ONG que todavía insiste que ay, en África los niños se mueren de hambre, mire, y sacan una foto de los niños panzudos y tripones ahí. Deme dinero porque yo voy a ir a dar dinero al África. ¿Okay? Entonces, claro, hay mucha desinformación sobre África. Se desinforma sobre China también. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el rollo aquí? Las empresas chinas son empresas privadas en su gran mayoría, sobre todo las medianas y pequeñas. ¿Okay? Medianas y pequeñas en tamaño, pero no en alcance, por el tema de la globalización. En China, la buena parte de las exportaciones chinas son producidas por empresas pequeñas y medianas, algunas asociadas con las grandes. Y las grandes no son todas estatales, algunas son estatales,
otras tienen participación del gobierno en la empresa para ejercer. Sí, es verdad. Vamos a decir aquí la verdad, ¿eh? No te voy a contar un cuento rosado de China y de África. La participación de los gobiernos está un poco para el control político, esa es la realidad. Pero eso es solo en las grandes empresas. Por lo demás, las empresas lo que buscan en África son ganancias, buscan hacer negocios, tanto negocios de comercio internacional como de inversión y sobre todo en infraestructura y demás. La desinformación te dice, sí, pero se llevan los minerales y tal. Bueno, pero es que ese es el comercio internacional. O sea, China consume minerales, la industria pesada, la liviana también, y en África minerales lo que sobra, y entonces sí, se llevan, hay negocios de exportación de materias primas de origen mineral, sí, como no, pero bueno, eso es el comercio libre, eso es la globalización, eso es el capitalismo, el tratado de libre comercio, de verdad que es libre comercio porque corta aranceles de una forma salvaje, se puso en vigor hace 20 días, el 1 de enero de este año, y eso, bueno, va a ser un factor de impulso bestial. Pero eso no te lo dicen, y los tuiteros y facebookeros no, nada. No, es que los chinos, el nuevo orden mundial. Vamos a ver. Yo siempre recomiendo lecturas aquí, ¿ok? Y Chiapas tiene siempre la amabilidad de ponerme la lectura ahí. Hay una lectura en español firmada por George Soros, muy reciente, hace semanas o escasos meses, que George Soros, búscalo en Google, Jorge, dice así: Europa debe reconocer a China por lo que es. Repito, George Soros, con su puño y letra, firmado. George Soros, Europa debe reconocer a China por lo que es. Eso está en español, en una fuente que se llama Project Syndicate, que es muy buena. Y lo que dice Soros es que China es una tiranía, China es una basura. Bueno, de todo dice Soros ahí de China. Soros es más antichino que Trump o igual de antichino que Donald Trump. Entonces, ¿cómo los facebookeros y los tuiteros dicen que China y Soros? Pero no, ok, no es así. Eso no es la realidad, no son los hechos, ¿ok? Está en El Economista, ok, yo lo había encontrado en Project Syndicate. Europa debe reconocer a China por lo que es. Entonces, Soros, ahí, 12 de febrero de 2020, gracias Jorge, eso es lo que quería, la fecha, es 12 de febrero de 2020, hace un año, ¿ok? Soros se dirige a Europa, le habla a Europa en ese artículo. Soros es el presidente de la Open Society Foundation. Soros es una de las cabezas visibles junto con Bill Gates y demás de lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿okay? Y que, por supuesto, tienen un plan de dominación para todo el mundo, pero no tienen nada que ver con China, ¿ok? Ahí Soros dice de China más o menos lo mismo que dice Trump, solo que Soros escribe mejor, ¿no? O sea, más articulado, como dicen los gringos. O sea, y entonces habla de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea y advierte a la Unión Europea que China es una tiranía horrorosa y que no se debe hacer negocio con los chinos, ¿ok? Pero eso queda en nada, porque los chinos son competitivos. Y en Europa, al igual que en América Latina, la buena parte de los artefactos de computadores y tablets y todo lo que tenemos en nuestro escritorio viene de China, ya sea con la etiqueta Made in China, Made in China, in China, o hechos en alguna otra parte de Asia, tal vez Indonesia,
pero con la etiqueta de Indonesia, pero en Indonesia lo que hacen es poner la etiqueta de Indonesia, pero en realidad el producto es chino. Y vea usted su escritorio. ¿Cuántos productos chinos tiene usted? Aquí está la lámpara, el computador, la tablet, el móvil, todo es chino. Y si usted va al baño de su casa, también va a encontrar productos chinos. Y si va a la cocina, los electrodomésticos, la licuadora, la batidora, tal vez la lavadora. Bueno, usted tiene muchos productos chinos en su casa porque los productos chinos son competitivos y eso de que tienen mala calidad, eso era antes, han mejorado mucho la calidad, como cualquier país que hace la transición del socialismo o del estatismo mercantilista al capitalismo liberal. Entonces, toda una propaganda anti-China, ¿ok?, que los facebookeros y tuiteros repiten enormemente, ¿ok? De África, porque he tuiteado y facebookeado mucho yo. Ustedes pueden ver lo que yo llevo varios días poniendo tweets y facebooks sobre África, porque gracias a Dios, en África no solamente hay progreso económico indudable. En África no solamente hay avances en la democratización, por supuesto no es perfecto todo, pero hay avances en la democratización. Y en África hay crecimiento de un cristianismo muy distinto al latinoamericano. Pero además de eso, como si eso fuera poco, ya hay buena información, mucha y abundante buena información. ¿Okay? Yo he estado, si usted ve mi Facebook y mi Twitter, yo he estado poniendo ahí los videos de VisualPolitik, que son 3 españoles libertarios, ¿okay? Tienen las virtudes y los defectos de todos los libertarios. 3 españoles libertarios que han hecho videos muy buenos sobre África, ¿okay? Algunos sobre China, que es muy bueno también. Y uno de esos españoles, que se llama Enrique Couto, hace en una conferencia en el Juan de Mariana, que lo van a ver también, hace una clasificación muy interesante y muy fidedigna. Fidedigna en el sentido original de la palabra fidedigno. Fidedigno significa digno de fe, o sea, digno de creerle, ¿ok? Que él clasifica a los países africanos. Pero cuando hablamos de países africanos, no hablamos del África del Norte, o sea, el África ex-romana, porque eso es otro mundo, pertenece al mundo árabe, ¿no? A pesar de que la Unión Africana siempre les recuerda a los norafricanos que son africanos, o sea, serán árabes y serán musulmanes, pero son africanos. Pero bueno, es otro mundo. Y Sudáfrica es otro mundo también, porque son excepción. Son los países, cuando hablamos de África, son los países, ahí está, ese es Enrique Couto. Revolución Liberal en África. Véalo a este video, porque este video es muy bueno. Ahí Enrique Couto lo que hace es una clasificación en 3 clases de países africanos, parafraseando el título de la famosa película El bueno, el malo y el feo. No sé, los que tienen mi edad o no mucho menos se van a acordar del bueno y el malo y el feo con aquella música de Ennio Morricone. Y excelente película, por cierto. Hizo época. Pero bueno, entonces, Enrique Couto dice, hay 3 clases de países africanos. Los buenos, los malos y los feos. ¿Okay? Los buenos son los que desde los 90 empezaron con las grandes reformas económicas, es decir, con nuestras 5 reformas. Una de las razones por las que yo hablo mucho de África es porque siempre nos repiten la misma pregunta. Bueno, pero ¿y en qué países se implementaron las 5 reformas? Ahora ya podemos contestar porque hay información suficiente. VisualPolitik y también Deutsche Welle y France Press.
¿okay? Que no son tan de izquierda como la BBC o CNN. Entonces, los buenos son los que hicieron las 5 reformas, así de simple, pero no con ese nombre, no con el nombre 5 reformas. Le ponían otros nombres. El nombre que le ponían es Agenda Año Tal. Me refiero a futuro. Por ejemplo, Nigeria, Agenda Nigeria 2020, pero eso lo habían hecho en 2014. En 2016 hicieron, por ejemplo, Kenia 2025. O sea, esto le va a gustar mucho a Oscar Montealegre, no sé si está en la sala, okay, porque fija las métricas, como dice Jorge Montealegre, Oscar Montealegre, ¿no? Fijan metas para alcanzar en un plazo mediano. O sea, no en lo inmediato, porque no hay soluciones inmediatas, ¿no? La pomada milagrosa no existe, pero tampoco en el larguín, no, tenemos que esperar 100 años, no, que venga un cambio cultural. No, el cambio cultural lo hacen los partidos políticos en África. ¿Ok? El cambio cultural lo hacen los partidos políticos en África. Y son tremendos partidos políticos. Bien, entonces los buenos son los que siguieron después de los 90, son los que siguieron ampliando y profundizando la reforma, incluso corrigiendo en el camino, porque así es la política pública, la public policy, como dice, la política pública se hace un diseño flexible, se pone en ejecución y una vez que está en marcha se van corrigiendo fallos, ausencias, huecos o cosas que hay que reemplazar. Eso es public policy. Y eso es lo que se hace en África. Aquí no, aquí lo único que se hace es farándula y circo, como dice Tony. O sea, los buenos son los que tienen las mejores cifras. Cifras de crecimiento, cifras de reducción de la pobreza, alfabetización, comercio internacional, infraestructura, industrialización, pero industrialización no artificial como en América Latina, industrialización espontánea, ¿ok? O sea, utilizando los recursos naturales. Ahí está 5,000 Miles. Es otra buena fuente sobre África, ¿no? Ahí están los distintos países, el proyecto, claro, ahí hay una proyección hacia 2018 o de 2018. Ahí está. Ajá, ese es el que muestra la comparativa. Gracias, Jorge, porque ese es el que me da envidia. Fíjese cómo África va mejor que América Latina. Así de simple. ¿Ok? Países africanos, ahí los tiene. Esos son los leones. La gente pregunta, bueno, ¿cuáles son los países? Esos son. Ahí están los leones. Y de resto, América Latina por debajo de los leones. Así de simple. ¿Ok? Entonces, por supuesto que hay inversiones chinas, pero es que ahí hay... perdón, quiero terminar la clasificación. Los buenos son los que hicieron y continuaron las reformas. Los malos son los que empezaron las reformas, pero se revirtieron o se bloquearon o se estancaron. Y los feos son los que nunca intentaron las reformas. Y eso, la segunda categoría, los malos, o sea, los que empezaron las reformas pero después se estancaron o incluso las revirtieron, son casi todos los países latinoamericanos. Por eso estamos así, por eso estamos peor que los buenos de África, porque aquí somos todos malos, todos empezaron, salvo, qué sé yo, Haití. En los 90, en todos los países latinoamericanos, se comenzaron reformas y Haití no debería, casi, olvídese de Haití porque sí hubo un intento de reformas en Haití en los 90, como en todos los demás países latinoamericanos, pero no hubo continuidad.
¿Y por qué no hubo continuidad? Porque no hubo sostenimiento político, el piso político, la estructura política que permitiera darle continuidad a las reformas en la economía y en la educación. No hubo ese piso político, no hubo en América Latina partidos completos de 4 dimensiones como hay en África, ¿ok? Y no hubo líderes comprometidos. ¿Okay? Tuvimos a los 3 Carlos, Salinas de Gortari en México, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Carlos Saúl Menem en Argentina, que se echaron atrás. ¿Okay? O como Fujimori en Perú, que hizo una serie de cambios en su primer gobierno, cambios muy buenos, pero en su segundo gobierno borró con el codo mucho de lo que había escrito con la mano y tomó medidas contrarias al espíritu liberal de su primer gobierno. Eso fue Fujimori en Perú. No voy a entrar caso por caso en América Latina porque lo conocemos todos, somos de aquí, ¿verdad? Yo quiero hablar de África y de China. Y quiero hablar por lo siguiente. A ver, Jorge, si me ubicas este título en Google, por Alberto Venegas Lynch, que el título es Autocrítica Liberal. Estamos haciendo agua. Autocrítica Liberal, Venegas Lynch. Estamos haciendo agua. Que viene perfecto para, después de este cuadrito que mostró Jorge, ¿no? De cómo los países africanos adelantan a los latinoamericanos en general. ¿Okay? Entonces, Alberto Venegas Lynch, hace poquito, aquí está, diciembre de 2020, o sea, el mes pasado, publica este artículo, Autocrítica Liberal, estamos haciendo agua. Entonces, lo que dice así, Alberto Venegas Lynch se pregunta por qué no se acepta en grado suficiente el mensaje liberal. ¿Ok? Pero él da un diagnóstico correcto aquí. Estamos haciendo agua los liberales. Estamos mal los liberales. Entonces, la primera parte de este artículo, ¿okay? No lo vamos a leer, hace un diagnóstico de que estamos mal los liberales, no solo en Argentina y en América Latina, sino en buena parte del mundo, ¿ok? Pero no menciona África, no menciona China para nada, y mucho menos nos menciona a nosotros, siendo que yo varias veces le mandé material, le pedí por favor que nos prestara atención, pero el hombre tiene una gran mente, pero las orejas las tiene tapadas, no escucha, no escucha. Y estamos haciendo agua, es un diagnóstico correcto, pero autocrítica él no hace. Si ustedes leen el artículo hasta el final, después léanlo, ¿dónde está la autocrítica? No, no está. Promete, hasta igual que los políticos, promete cosas y no cumple. Promete una autocrítica y no hace autocrítica. Se pierde por ahí en divagaciones sobre el carácter normativo prescriptivo de la moral y tal. Y que sí, ¿dónde está la autocrítica? No está la autocrítica, no figura África, no figura China, no figura el Foro Liberal de América Latina y el Movimiento 5 Reforma para nada, porque él no escucha. ¿Okay? Digo esto porque yo estoy tratando de ver si los youtubers de Visual Politics nos escuchan. Ya hay uno que nos está escuchando, que es Ignacio Voltó, de Spanish Libertarian. Estoy en buena comunicación con él. Todo lo que le pedimos es que nos conozca, nada más. ¿Okay? Que nos conozca y después, si le gusta, entonces que nos haga propaganda, pero nada más. Bueno, pero son gente que no escucha. El planeta liberal no escucha. El planeta liberal está en otra constelación, en otra galaxia. Entonces, la cosa que no estudian es China. Hay en América Latina desinformación, o en las Américas, porque ahora yo voy a empezar, si Dios quiere, 2 amigos de Guatemala me van a ayudar sobre un curso sobre el laberinto político en las Américas, fracasos y soluciones.
me disculpan el comercial, pero las reuniones nuestras de los lunes las vamos a sistematizar con José Antonio Briz y Jorge y Maco de Guatemala, con Maco Morales y Jorge González, de Guatemala los tres, ¿ok? Y trabajan en la red internacional en conexión o asociados con la Universidad Mariano Gálvez. Las reuniones que hacíamos nosotros los lunes las vamos a hacer ahí porque ahí nos ofrecen buenos recursos y el famoso diploma que la gente siempre quiere. ¡Dan diploma! ¡Dan diploma! Sí, vamos a dar diploma, ¿ok? Pero eso sí, vamos a cobrar. Así que, no, pero entonces, aquí, eso es América Latina, ¿eh? La gente quiere esto, quiere lo otro, quiere curso, quiere seminario, quiere capacitación y quiere diploma, pero no quiere pagar. Por eso estamos fregados, queridos amigos de América Latina. Por eso estamos fregados. Bueno, vamos con China ahora. En China tenemos el Partido Comunista que dejó de ser comunista, en lo económico por lo menos. ¿Ok? Pero hay que estudiar este cambio. A mí me molesta realmente, me molesta tanta gente que opina sobre China y no sabe ni cómo se llama el presidente. ¿Ok? El presidente Xi Jinping, y no sabe, mucho menos sabe cómo se llama el primer ministro, que es Li Keqiang, que es prácticamente la mano derecha y el ejecutor y el líder de todo el proceso político chino ahora. Xi Jinping es el presidente y ustedes lo van a ver constantemente viajando y tal. Sí, pero y viaja mucho Xi Jinping, pero ¿y quién se ocupa de China? Bueno, es Li Keqiang, primer ministro, ¿ok? Y hay unos estudios en ciencia política de los sinólogos. Sinología es la rama de la ciencia política que se ocupa de China. Y esos sinólogos vienen estudiando cómo es el sistema meritocrático del Partido Comunista. ¿Ok? Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque la mayoría de los youtubers y los facebookeros que son antichinos también son partidofóbicos y antipolíticos, pero deberían admirar a China entonces. No, pero son contradictorios, ¿ok? Están en contra de la democracia y tal, y después se quejan porque China no hay democracia. ¿En qué quedamos? ¿Ven cómo es la irracionalidad en América Latina? Es tremendo lo que son las contradicciones en América Latina. Entonces, los sinólogos han estado estudiando todas las generaciones. Gracias Jorge, sos un capo vos. Esta charla TED hay que estudiarla. No vas a estar de acuerdo con todo lo que dice este caballero que se llama Eric Lee. Lee así como suena. ¿Ok? Eric Lee. Habla sobre cómo funciona internamente y externamente el Partido Comunista. Describe el sistema meritocrático de ascensos por méritos y demás. Describe las capas superior, media e inferior del Partido Comunista. Entonces yo les voy a pedir, yo les pediría, no les voy a pedir porque no lo van a hacer, yo les pediría a los facebookeros y tuiteros que miren toda esta información y después opinen sobre China. Entonces, no van a estar de acuerdo con todo lo que dice este señor. Con todo lo que él opina, pero me refiero a lo siguiente: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo del señor? ¿En qué no vamos a estar de acuerdo? En lo que vamos a estar de acuerdo es en la información. Él está dando una información muy veraz, muy fidedigna. Ahora, en lo que no, yo por lo menos no estoy de acuerdo, porque yo sí soy demócrata, en que eso es mucho mejor que la democracia y tal. Yo no creo eso, en ese punto yo no estoy de acuerdo, pero en todo lo demás, ese video es altamente recomendable, ¿ok? Para no hablar tanta tontería sin saber. Él no, en este video, él no entra en la parte de las cinco generaciones que van desde que terminó la época de Mao hasta el final,
hasta la actualidad quiero decir. Y es muy importante porque cada una de las 5 generaciones, eso no está en el video de Eric Lee, eso lo tengo yo. También. Cada una de las generaciones fue... Date tu crédito, profe, date tu crédito. No, no es mío, son unos sinólogos americanos y canadienses que están estudiando las generaciones y qué cambios introdujeron cada generación, pero siempre en la misma dirección. Entonces, han identificado, aquí lo tengo, 5 generaciones, ¿ok? La primera es la generación de Mao Zedong, lo terrible, ¿ok? El comunismo horroroso de un horno en cada casa y las granjas comunes, los fusilamientos, las hambrunas, las expropiaciones, la revolución cultural, que fue una cosa espantosa. Bueno, esa es la generación de Mao, la primera generación, la que hizo la guerra. ¿Ok? Pero después, Deng Xiaoping pertenece a una segunda generación y encabeza gente de su generación. ¿Okay? Esto no es ni malo ni bueno, quiero decir. En América Latina siempre tenemos una especie como de mezcla de generaciones. Si uno saca una foto o una radiografía del escenario político, siempre va a encontrar gente de distintas generaciones. Eso no es ni malo ni bueno, pero en China no. En China, si usted saca una radiografía hoy y otra dentro de 15 años, va a encontrar caras totalmente distintas. Claro, usted me va a decir, los chinos se parecen todos. No. Dejemos los chistes. Okay. Cambia una generación cada 15 años y cada generación entra con un nuevo cambio siempre en la misma dirección de la transición del socialismo al capitalismo. Entonces, Deng Xiaoping, el famoso de un país, dos sistemas, gobernó China desde el 70, toda la década de los 80, del 78 al 89. Esa fue la segunda generación. Pero la cosa no se quedó ahí. Ahí está cómo es la diferencia con América Latina. En América Latina los neoliberales hicieron algunos cambios en los 90, pero se quedó todo ahí. En China no. En China se siguió avanzando, ampliando y profundizando en la misma dirección. De la generación de Deng Xiaoping se acabó al finalizar los 80 y viene la tercera generación, que es muy importante. En el 16 Congreso se produce el cambio generacional, ¿ok? Con Jiang Zemin desde el 89 al 2002, o sea, todos los 90. Jiang Zemin introduce en el Partido Comunista la teoría de las 3 representaciones, en el sentido de que el Partido Comunista va a representar no solo a los obreros, sino también a los empresarios y a los intelectuales, o sea, periodistas y maestros y profesores y todo eso. Entonces, esa teoría de las 3 representaciones completa un poco en lo político aquello que en lo económico había representado en la generación anterior un país, dos sistemas, no importa el color del gato con tal que case ratones y todo eso. Entonces, esa política queda establecida y no cambia. No cambia cuando cambia el siglo. Al cambiar el siglo viene Hu Jintao y una generación nueva. Hu Jintao dura toda la primera década de este siglo, de 2002 a 2012, 10 años. Hu Jintao, ¿ok? Y es el que sigue esa política, las amplía, las profundiza y sobre todo el que hace los equilibrios internos entre las distintas fracciones del partido, las distintas facciones del partido, tanto los nostálgicos que quieren un regreso, como los demasiado adelantados que quieren democracia ahora y cosas por el estilo. Entonces, ese es Hu Jintao, es la 4ª generación que ocupa toda la década
de 2002 a 2012. Y luego, en la segunda década, entra el actual Xi Jinping, y al cual se le critica mucho, que dice que, mira, es que tus antecesores dejaron pasar a las generaciones que venían, pero tú les estás poniendo tapón, tú no los dejas surgir a las generaciones que vienen después de ti. Esa crítica es más o menos fundada. ¿Por qué digo más o menos? Bueno, porque está Li Keqiang, que es el primer ministro, y es el que tiene las riendas del poder, mientras Xi Jinping viaja, negocia tratados, hace relaciones públicas, como cualquier político que sale de viaje, ¿no? Entonces, Li Keqiang, junto con Xi Jinping, estableció, y eso lo pueden estudiar, el que quiera me pide, se comunica conmigo por WhatsApp y yo le doy la información, ¿no? Los 14 principios de la generación, de la quinta generación, que es la generación de Xi Jinping, y Li Keqiang es más o menos de la sexta, porque es como 20 años menor que Xi. Entonces, esos 14 principios son muy interesantes porque no son liberales, vamos a estar claros, pero sí abren la puerta para hacer public policies liberales, ¿ok? Y eso es un avance reciente, si se quiere, es un avance con este señor Xi Jinping, del cual George Soros habla peste, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más? Esa es la buena seña, ¿no, profe? ¿Ah? La buena seña es esa, que George Soros habla pestes. Bueno, eso ya es un buen indicador, ¿no? Bueno, pero pues lo que pasa es que la gente entra, Donald Trump y Soros. Donald Trump dice que él es enemigo de Soros, que no lo puede ni ver y tal, y que yo, bueno, Soros tampoco le corresponde, también le corresponde los sentimientos, pero lo que quiero decir es lo siguiente, no, la gente, los tuiteros y facebookeros están muy mal informados sobre cómo va la política mundial. Están pésimamente informados. Y por último, ya para terminar y dar paso a las preguntas o dudas o observaciones, quisiera hablar del cristianismo en África. Aquí estoy revisando mi perfil de Twitter. Hay un libro muy bueno que se llama, voy a recomendar libros, ¿no? Libros uno muy bueno que se llama Política Electoral en África desde 1990. Ahí lo que te muestran son que hay cada vez más elecciones populares, y que cada vez son más democráticas. No son perfectas, perfecto no hay nada. Para los trumpistas, perfecto es Trump, ese es perfecto. Okay. Es un libro muy bueno, se llama Electoral Politics in Africa Since 1990. Continuity in Change. Continuidad en cambio. Un libro excelente, muy completo. ¿Okay? También sobre el cristianismo en China, hay un joven economista chino que vive en China y es pro libre mercado, economista, así como Milei, pero serio. Se llama Xiao, ¿okay? Yo lo tengo en mi Twitter, búsquelo ahí en mi Facebook, ¿okay? Un caso interesante porque es partidario del libre mercado y se puso, pero también es ateo, era ateo, y se puso a estudiar la Biblia para buscarle defecto y no le encontró defecto y se convirtió al cristianismo. ¿Okay? Ahora es un economista liberal y cristiano, así como nosotros. Bueno, como los economistas de aquí. Entonces, él tiene una teoría muy interesante. Dice que en China se persigue a los cristianos, esa es una realidad, pero el cristianismo crece, esa es otra realidad. Entonces él dice, bueno, en China va a pasar, y él es chino, él sabe de lo que está hablando, en China va a pasar con los cristianos lo mismo que pasó con los empresarios. Los empresarios fueron perseguidos, fusilados, expatriados, desterrados,
hasta que el empuje empresarial de los jóvenes, los profesionales, etcétera, haciendo empresa, obligó o presionó al Partido Comunista Chino a, con la teoría de las tres representatividades, a reconocer a los empresarios, y por ahí empezó la transición al capitalismo en China. Entonces, Xiao dice que eso va a pasar con los cristianos, y dice también otra cosa, que eso fue lo que pasó con los cristianos en la Roma imperial. Cuando Constantino detiene las persecuciones, después de la 10ª persecución, ve que no puede acabar con los cristianos y que cada persecución los cristianos, lejos de disminuir, aumentan, dice, bueno, basta. Y entonces decreta la palabra mágica, ¿no? Tolerancia. Eso se llamó el Edicto de Milán, Constantino. Pero aquí en América Latina los cristianos no saben nada. Creen que Constantino es el malo de la película, que inventó la Iglesia Católica. Ay, ay, ay. Los evangélicos me refiero. En África no, en África tenemos un cristianismo diferente. Y las teorías de Xiao son compartidas por David Eichmann, un escritor inglés que escribió un libro muy bueno que se llama Jesús en Beijing, cómo la cristiandad transforma a China y cambia el equilibrio de poder mundial. David Eichmann se pronuncia así, se escribe como suena, Eichmann con K, 2003. Jesus in Beijing. Es muy bueno ese libro. Por eso, entonces, ese es el contexto donde hay que entender el Tratado de Libre Comercio, que ahí sí entró África en las noticias de América Latina, ¿no? Por último, un libro excelente que yo recomiendo mucho, porque yo digo, el cristianismo en África es diferente al latinoamericano. Ajá, ¿y de dónde saco yo eso? Lo inventé yo y este Mansuetti es un macaneador. No, eso está en un libro que se llama From Pews to Politics, Religious Sermons and Political Participation in Africa. O sea, desde las bancas de la iglesia a la política, sermones religiosos y participación política en África, ¿ok? Está firmado por dos chicas, Gwyneth McClendon y Rachel Beatty Reed. Se consigue todo esto, se consigue en Amazon. Por cierto, forma parte de una serie excelente que se llama Cambridge Studies in Comparative Politics, estudios de investigaciones de Cambridge sobre política comparada, que son muy buenos. Y este libro es sobre el cristianismo en África. Bueno, señores, recomiendo que me vean mi Facebook y mi Twitter y se miren los videos sobre África para que entiendan, para que se amarguen. Yo quiero que se amarguen todos. Les motivo a que se amarguen y a que tengan envidia de África. Nosotros vamos a una política farandulera y resulta que los africanos están serios. Entonces, amárguense, pero hagan algo con su amargura. O sea, como dice Jorge Chapas, ¿ok? Sabiamente, como siempre. Jorge Chapas dice algo así, con otras palabras. Haga algo con su indignación, haga algo útil y productivo con su amargura, digo yo. Súmese a este barco, entre en este barco de las 5 reformas, porque si no, lo que vamos a tener son boxeadores, galanes de TV, o algo peor, ¿okay? O futbolistas instruidos y capacitados por la izquierda, y ellos nos van a gobernar próximamente. Gracias. Abrimos los micrófonos. Jorge, por favor. Desde luego, profe. Bueno, no sin antes darle las gracias por tan excelente presentación que nos ha dado. Creo que es el sentir de la mayoría acá en la sala, ¿no? Bueno, su investigación sobre África y China es brillante y seguro pues se ha quedado quizás con algunos apuntes ahí para las próximas semanas. Yo, aprovechando que tengo el micrófono, quería que nos diese un breve comentario sobre Paul Kagame, el presidente
eterno, le llaman, ¿no? De Ruanda. No sé si tiene algún comentario. Pues nada, Brevemente, yo lo que vi es que... pero Ajá. es que es igual a Olusegun Obasanjo en Nigeria. Si vos haces políticas liberales y la gente sale de la pobreza y la gente de pobre se convierte en clase media y la clase media se convierte en billonarios como Mo y tal, ¿la gente está contenta o está triste? Está contenta, claro. ¿Y la gente te apoya o no te apoya? Sí, de manera genuina, ¿no? Bueno, entonces ya está, pues. Ok, dale con los micrófonos. Ok, le damos la palabra a John Javier Muñoz desde Ecuador. Los interesados en resolver sus preguntas pueden levantar su mano. Vamos a irla dando de manera ordenada, por favor. Siempre recordándoles audaces, breves y concisos en sus intervenciones para que el profe pueda responder. Adelante, John Muñoz, te damos micrófono. Buenas noches con todos. Un gusto saludarles y nuevamente estar con ustedes. Profesor Mansuetti, una pregunta. Me doy cuenta que el cambio de África descansa sobre su cambio político y económico descansa en la clase media de esta, pero quiero hacer un estudio, un análisis y quiero que ahí usted me corrija si estoy equivocado. Tenemos que ver que la clase media de África surge de la gente más pobre y llega a la clase media, mientras que la clase media de América Latina no surge de la clase media, baja, baja, baja y llega a la media, no. Viene de la clase burguesa o mercantilista, llega y se queda estancada en la clase media y es un tapón para los que vienen de abajo y quieren subir. Si estoy equivocado, corríjame. No, Eso es no, lo no, que no. quería plantear. No estás equivocado. Si eso más o menos fue lo que planteamos con Jorge, le planteamos al doctor Klaus en el foro liberal que hicimos en Guatemala, donde estuvo él. O sea, la clase media africana es reciente. O sea, la clase media africana son pobres que fueron producto, su bienestar, su prosperidad, producto de las reformas de los 90 que no cesaron. Y no cesaron porque tenían apoyo de ellos, justamente esa clase media nueva, esa clase media recién emergida que viene de abajo, como tú muy bien señalas, ¿ok? Esa clase media constituyó el principal apoyo de Kagame, de Obasanjo, del partido de Etiopía, que es muy bueno. Dos videos de Etiopía tienen Visual Politics y son muy buenos, yo los recomiendo mucho. Entonces, sí, es cierto, ese es un problema. Es por la tradición, pero no, nosotros no ganamos nada con echarle la culpa al pasado, John Javier. Los africanos tienen también pasado socialista desde antes de la independencia. Porque yo te voy a contar cómo fue la independencia en 1960 y 62 de los países africanos. Los socialistas europeos eran los administradores coloniales y hacían experimentos socialistas en los países africanos que estaban bajo mandato de Francia, de Bélgica, de Holanda y de Inglaterra. Eran los socialistas europeos, que no podían hacer socialistas dentro de socialismo dentro de sus países porque los conservadores y liberales los tenían más o menos a raya. Entonces decía, vamos al África a hacer socialismo allá. Hicieron socialismo todo el tiempo. En 1960-62 fue la independencia, pero ¿qué fue esa independencia? Fue el paso de los socialistas europeos a sus herederos africanos, socialistas igual o peor que ellos. ¿Okay? Y después, como todos socialistas, dijeron, ah, no, esos son dictadores, esos no son socialistas, o sea, como hacen con Maduro aquí en América Latina, más o menos. Entonces, los africanos vienen del socialismo colonial, del socialismo postcolonial. Entonces, bueno, si le van a echar la culpa al pasado y van a decir, no, no, no podemos avanzar porque tenemos un pasado muy negro y esa herencia pesa como una losa sobre... Ah, no, se jodieron. Perdón por el francés. Eso es lo que tenemos que hacer en América Latina, John Javier. Olvidarnos del pasado.
Ya sabemos que la independencia de los países latinoamericanos fue más o menos como la africana. O sea, pasamos del mercantilismo hispano, aunque no totalmente, porque hubo ahí en 1787, si no me equivoco, un tratado de libre comercio interesante que hay que estudiar, o sea, como antecedente de la Constitución de Cádiz y todo eso. Pero bueno, eso es un detalle que vienen para otra, lo dejamos para otra charla, ¿ok? Tal vez con cerveza en el sexto foro, si podemos ir los que puedan, aunque Tapia quiere que todo sea streaming, pero bueno. Bueno, antes de dar la palabra a David Vargas, que ha levantado la mano, y a propósito del anuncio del profesor, aprovechamos para recordarles nuestro sexto Foro Liberal de América Latina, que se va a llevar a cabo el 19 y 20 de marzo y que está organizando muy eficazmente y con mucho entusiasmo todo el equipo del Partido de Evolución, a quienes reiteramos una felicitación pública por pues toda ese trabajo de promoción que están haciendo, y también les pedimos a ustedes que nos escuchan acá en la sala de Zoom y quien nos escucha en Facebook Live, que nos ayuden a difundir, a compartir estos videos de expectación, estos videos de invitación, para que pues ese foro que va a ser en streaming, que va a ser pues en modo virtual en términos generales, pues se llene, ¿no? Se rebalse de gente, ojalá esas salas, y ojalá pues tengamos hasta problemas técnicos, porque va a haber muchísima gente queriendo escuchar a José Luis Tapia, a Clotilde Alviso, a Oswald Chamagua, a Alan Sánchez, al profesor Mansuetti y al resto de nuestros colegas. Así que, por favor, los animamos a agendar esas fechas, 19 y 20 de marzo, y a ayudarnos en la promoción de nuestro sexto Foro Liberal. Como Tapia está en la sala, me veo obligado a hacer una aclaración. Tapia quiere que todo sea por streaming por una razón muy importante. Tapia nos conoce a los latinoamericanos. Vamos a llegar allá a Perú y vamos a pedirle a Tapia que nos dé para el hotel, que nos dé para la comida y que nos dé para el viaje de vuelta. No. Yo a todos mis amigos que me preguntan, yo les digo que va a ser por streaming, el sistema OBS que está manejando el equipo excelente de José Carlos. Y ahora, el que quiera viajar, que viaje. No le vamos a prohibir que viaje, pero eso sí, no le vayan a ir a pedir a Tapia ni un centavo para comida, para el hotel, o sea, porque no va a haber, ¿está claro? Bueno, dale, Jorge. Ni para el pisco, ni para el ceviche peruano, ni nada de eso. David Vargas, adelante, te estamos dando micrófono. Hola, muy buenas noches, mucho gusto desde Colombia. Profesor, la siguiente inquietud. África es un modelo en lo económico digno a seguir. Me gustaría conocer más su experiencia política, sobre todo el tema de la violencia. Recordemos que Colombia es un país que ha sido azotado por la violencia partidista durante más de 50 años y que hace más o menos 5 años hicimos un proceso de paz con la guerrilla más antigua del mundo, que era las FARC, y que hemos tenido pues una historia desafortunadamente no muy agradable. ¿Cómo fue el modelo político de los africanos para superar ese bipartidismo, por decirlo así, o diferencia a partir de la violencia? Gracias. Muy buena pregunta, te agradezco. Porque África, después de la independencia, a fines de los 60, 70, 80, ya hubo demasiada violencia tribal. ¿Ok? Todos recordamos la guerra de Biafra, la guerra de Ogaden, cosas horribles que pasaron en África, genocidios, los Hutus y los Tutsi y toda esa historia. Pero eso es historia, eso es pasado. Tu pregunta es muy buena, ¿cómo se resolvió? Ok, ¿cómo se resolvió? Bueno, los líderes africanos que regresaron, que habían tenido que irse por la violencia y regresaron de Europa, de Estados Unidos o de otros países africanos, ¿ok? Entendieron una cosa,
que la prosperidad viene con el desarrollo y el desarrollo con el capitalismo, pero para el capitalismo hay un prerequisito que es la paz. Entonces firmaron acuerdos de paz. De hecho, por ejemplo, el de Etiopía, Abiy Ali, recibió el premio Nobel hace 1 o 2 años de la paz por haber firmado la paz con Eritrea, Etiopía. Eso está en los videos de VisualPolitik. Entonces, hasta el día de hoy viven firmando convenios de paz para que haya paz en África. Y gracias a Dios, en buena medida, lo han conseguido. No totalmente, pero sí tienes que ver las cifras, cómo van disminuyendo, cayendo. Así como caen las cifras de pobreza, también caen las cifras de muertos en guerras civiles y guerras internacionales. Entonces, primero la paz. Y después de la paz, las reformas. Ahora bien, tu pregunta yo sé a dónde va. Tu pregunta va a lo siguiente, yo te voy a contar. Pusieron a los guerrilleros a trabajar en una economía en curso firme de liberalización. A eso no hicieron en Colombia. En Colombia, el señor Uribe, que todo el mundo me conoce, sabe que no es santo de mi devoción, ¿okay? El señor Uribe y compañía hicieron unos procesos de paz, pero no hicieron reformas liberales en la economía. Entonces, querían transformar los guerrilleros de guerrilleros a desempleados. No, en África no fue así. A los guerrilleros los transformaron en empresarios, fíjate. O en maestros, los que tenían formación y tal, porque hay educación privada en África. Ah, eso no lo sabemos. Ah, bueno, porque no hay buena circulación de noticias. Y no solo porque la prensa está comprada, no solo la prensa está comprada, también la gente es muy haragana para buscar e identificar fuentes confiables, que las hay y son muy buenas, y donde tú puedes tener buena información sobre qué pasó en África, no solo con las guerras, cómo acabaron con la guerra, cómo acabaron con la pobreza, la desnutrición y la ignorancia. El día que entendamos África aquí en América Latina, vamos a poder seguir adelante. Dale, Jorge, no sé si hay alguien más. Sí, como una cuñita, también hay privatización de elefantes, también hay privatización de reservas naturales y también hay privatización de esteros, ¿ok? Así que muy buenas experiencias en temas de privatización de recursos económicos de origen natural. Le damos la palabra a José Andrés Aguilera desde Chile. Bienvenido, José Andrés. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Miren, tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con China y la otra tiene que ver con África. La que tiene que ver con China, siempre están circulando a través de los WhatsApp de los cristianos, evangélicos, donde estoy en una cantidad enorme de grupos de WhatsApp. Y circulan videos de persecución, de que están cerrando iglesias, de videos donde los cristianos tienen que memorizarse la Biblia porque no les permiten tener la Biblia. Entonces eso, y todo, cadenas de oración, ayuno y todo eso. Eso, por una parte, que hay como una restricción exacerbada hacia el cristianismo en China, ¿ya? No así el contraste en las ideas políticas y económicas que van muy de la mano con nuestras convicciones. Y lo otro tiene que ver con África, porque cuando uno va al buscador de Google, principalmente, los países más pobres, los 10 países más pobres del mundo están en África, como por ejemplo Zimbabue, el Congo, Mali, República Centroafricana, y así podríamos nombrar 10 países que están en la categoría de los 10 países más pobres, y también se destaca que África es el continente más pobre del mundo. Entonces, cuando comenzamos a desmenuzar y a escuchar esta información que nos entrega Alberto y la información que empezamos a cotejar, nos damos cuenta de que hay una ventana muy pequeña que se está abriendo con una gran realidad en redes sociales o en la internet que te muestra a ese África pobre, con los 10 países más pobres y todo este asunto. Bueno, pero eso se llama desinformación, eso tiene un nombre, se llama desinformación. Pero vamos por parte. Sobre África te recomiendo los videos de VisualPolitik, ¿ok? VisualPolitik en eso son muy honestos,
Como son libertarios, no hablan no hablan nada del cristianismo, pero bueno, no importa. En África no se persigue a los cristianos, y los cristianos, como lo dije en el libro ese de las dos chicas, muestra cómo los cristianos están participando en los cambios económicos, sociales, políticos en Chile, en África. No es como en América Latina. ¿Ok? Entonces, los videos de VisualPolitik para África. Y para China, los dos libros que te recomendé, Xiao Xiao y David Eichmann, que te dicen, mira, sí, es verdad, se persigue a los cristianos y la Biblia y todo eso y tal, pero eso se va a acabar. Eso es temporario, es solo cuestión de tiempo. ¿Ok? Porque así como se reconoció a los empresarios en China y a los cristianos en Roma imperial, los gobiernos al final tienen que aflojar. Cuando la presión de abajo, la presión popular, es bien fuerte y organizada, no con marchas como en América Latina. Hagamos una marcha, dicen los youtubers, influencers, y bueno, en Argentina hicieron marchas multitudinarias contra el aborto 4 años seguidos y al final salió el aborto. No. En África el cambio político viene y cultural viene de partidos políticos, es decir, la presión popular pero organizada, articulada en partidos completos como el Partido de Evolución de Perú y el Partido Familia de Guatemala que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, esa presión va a terminar acabando con la discriminación contra los cristianos y las persecuciones y tal. Dos autores te recomiendo, Xiao Xi, bueno, están ahí en mi Facebook y en mi Twitter, y David Eichmann, son muy buenos. Y también el libro Pew and Politics, o sea, sermones religiosos y participación. En África hay 4 clases de cristianos, ¿ok? Pero ninguna se parece a los de nosotros. Hay 4 clases de cristianos. Los cristianos de las antiguas iglesias orientales de cultura y rito griego, que tuvieron contacto en África con el norte de África, cuando eran dominios romanos, Agustín de Hipona, tú sabes. ¿Okay? Lo que ahora es Túnez, Argel, Marruecos, etc. Entonces, todavía hay muchas iglesias siríacas, coptas, egipcias en África negra, ¿no? África subsahariana, que tienen muchos adeptos en muchos países. Son iglesias muy vivas y participa la gente en la política. Después, esa es la primera clase. Son iglesias que nosotros las encontramos en los manuales de historia cristiana como monofisitas nestorianas o no calcedonianas. ¿Ok? Esa es la primera clase. La segunda es el cristianismo católico y protestante. Católico o sea, la segunda y la tercera. El cristianismo católico y cristianismo protestante, ¿ok? Principalmente de mi iglesia, la iglesia anglicana, el protestante, en el África de habla inglesa, ¿ok? Católico y protestante son las otras dos, segunda y tercera clase, y la cuarta son los pentecostales. Ahora, los pentecostales, que son los más problemáticos en América Latina, en África no son tan problemáticos porque son igualitos que en América Latina, pero no te taponan la participación política. O sea, los pastores pentecostales, que son igualitos a los de enlace, por lo menos no desalientan la participación política de los fieles creyentes cristianos pentecostales que quieren participar en los cambios que están sucediendo. Y si algún pastor se quiere dedicar a la política, bueno, tampoco lo excomulgan, como aquí en América Latina. Yo ayer o anteayer he visto que, por ejemplo, a nuestro ex compañero Claudio Sola, todavía le siguen criticando, ustedes oyó el llamado del Señor. Eso no pasa en África, pasa en América Latina. Por eso estamos fregados.
Por eso a mí África me da envidia. Ok, quiero ver un poquito en el chat porque han escrito mucho en el chat. Sí. Sí, bueno, están comentando sobre Sí, los países del documentando. norte de África, justamente, ¿no? Están hablando de Sí, no, yo Egipto, sé por que, ejemplo. sí, de Uribe. Yo sé que Uribe no estuvo en el proceso de paz, pero estaba detrás de Santos. O sea, Uribe no hizo el proceso de paz cuando era presidente, pero lo hizo a través de Santos y después de Duque. A eso me refiero. Me gusta aquí lo que dice Priscila Suazo en el chat, ¿no? Que quiero profundizar África. Bueno, si esta noche yo tengo aquí una persona, Priscila Suazo, por lo menos, que quiere profundizar África, yo me pongo a su disposición por WhatsApp. Yo le puedo enviar información, ¿ok? Ok, esos son los chats. Aquí hay otro sobre, bueno, unirse, o sea, subirse al barco nuestro. No hagan como Alberto Venegas, sí, autocrítica, claro, muy bien, aplausos, hay que hacer autocrítica, sí, bueno, pero ¿y dónde está la autocrítica? Nosotros hemos hecho autocrítica. Ah, otra cosa importante, a Adriana Manosalva, un segundo, ahí está Adriana Manosalva presente. ¿Saben por qué las informaciones de África no se conocen en Occidente? Porque en África no hay marxismo cultural, en África no hay aborto, en África no hay LGBTI, todo eso. O sea, y ellos lo hacen a la buena manera, o sea, deshaciendo el marxismo clásico para poder resistir los embates del marxismo cultural. Y para ir terminando, porque no me quiero perder el cierre de Jorge, voy a hablar del ABC. ABC. ABC es la política contramarxista cultural que tienen los presidentes africanos, a los que me refiero, los leones. Se llama ABC. ABC quiere decir, con respecto al sexo, vamos a terminar hablando de sexo, ¿ok? A significa abstinencia. B significa fidelidad, be faithful. Y C significa condoms. O sea, en español sería ABC, traduciríamos abstinencia, fidelidad y, en todo caso, preservativos. ¿Ustedes creen que esa política les cae bien en América Latina a los promotores del aborto y la Gloria Álvarez y toda esa gente? No, les cae como patada. Pero los africanos son firmes. A, B, C, abstinencia, be faithful y condom. Entonces eso no les gusta. Nada de aborto en África. No, no hay aborto. Y en China se acabó la política del hijo único. ¿Okay? Ahora cada quien puede tener los hijos que quiera. Pero claro, en América Latina estamos dominados por una serie de gente a la cual esos mensajes no les conviene. Por eso alguien en el chat puso, Mansuetti es el único que habla de África y de China. Sí, porque a los demás no les conviene, porque la información de África y China es muy jugosa. Y yo a Priscila Suazo le felicito porque me está diciendo que va a profundizar en África. Estoy a tus órdenes, Priscila. Gracias. Jorge, el cierre. Bien, sí, bueno, no, me da pena porque se queda David Lalama, Adriana Bueno, Manosalva dale. y Andrés García. Vamos con una más. Hay 48 todavía aquí. No se han ido. Vamos a darle la palabra a Adriana Manosalva, ¿no? En virtud de la equidad de género al estilo liberal clásico. Adriana, ¿por dónde estás? Ya te doy micrófono. Adelante, Adriana, por favor, bienvenida. Se nos puso Hola. políticamente correcto. Hola, Jorge, me hiciste reír con eso de la equidad.
No es por eso, no es por eso para los que están acá, nosotros no somos así. Sabemos que somos iguales ante la ley, nada más. Gracias. Un saludo fraterno desde Colombia. Mire, profe, le tengo esta inquietud como para resolver el comentario que hizo un colombiano, parece ser, sobre la paz. Ahí hay muchas cosas que saber de manera clara. Hay un grupo aquí en Colombia, pues ahí la propaganda corta, ya deje el enlace, los invitamos. Profe, cuando hablamos de paz y de una paz en el sentido de que no lleguemos a actos de violencias y de guerras que evidentemente están en el corazón del hombre, ¿qué importancia tiene la ejecución de estos principios que son el orden, la libertad y la justicia? Que quisiera que nos le relacionara como qué hizo realmente África en relación a esos tres principios que nos pueda servir a nosotros en términos de una paz real, en términos prácticos. Brevemente, porque quiero escuchar a Jorge. Orden, justicia y libertad en esa secuencia, orden, justicia y libertad, son las banderas de la derecha clásica, no la derecha mala, la derecha clásica. Orden, justicia y libertad. ¿Por qué en esa secuencia? Porque sin orden no hay justicia. Por eso el anarcocapitalismo es una idiotez. ¿Okay? Porque para que haya justicia tiene que haber orden, porque si no lo que hay es ley de la selva. ¿Okay? Y si no, una de las cosas que vean los videos de VisualPolitik, una cosa que me gustó mucho, que no está en los videos, pero él tiene una entrevista con Ignacy y lo dice. Los libertarios son tarados realmente, porque se pusieron a decir que Somalia era una maravilla porque en Somalia no había gobierno. Y eso es una mentira. En Somalia hubo y seguirá habiendo guerras y violencia porque no hay orden, no hay gobierno. ¿Okay? Orden, para que haya justicia, es decir, el orden es cada cosa en su lugar. El gobierno en su lugar, limitado por supuesto, ¿okay? Y la sociedad privada en su lugar, la empresa, la educación, las iglesias. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Si no hay orden, no hay justicia. ¿Sí? Es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y sin justicia no hay libertad tampoco, hay libertinaje. Entonces, esos principios fueron comprendidos por la generación de líderes africanos que soportó el comunismo de los europeos y después el comunismo de los propios africanos como Idi Amin Dada y todos aquellos, el Mengistu de Etiopía, todos esos líderes tipo Fidel Castro, Ortega y Chávez y todo eso. Entonces eso ya no hay más en África. Eso, salvo excepciones, o sea, por excepción por ahí queda alguno, ¿no? De hecho, Mugabe en Zimbabue, hasta ahora o hasta hace poco estaba ahí, es un Fidel Castro, ¿no? Pero ya los otros países no, los otros países han progresado mucho. Yo por WhatsApp le puedo dar información. Pero vean los videos de VisualPolitik, esos son muy, muy buenos. Gracias. Bien, todavía a estas horas, todavía ingresando algunas personas a nuestra sala, ya básicamente para la despedida. Muchísimas gracias, profesor Alberto Mansuetti, gracias a quienes han intervenido en Zoom, a quienes han comentado también en el chat de Zoom y a todos los que han estado presentes a través de nuestro Facebook Live. Un saludo muy cordial de parte del directorio del Foro Liberal de América Latina. Muchísimas gracias por su atención y bueno, a manera de corolario, voy a repetir lo que dije ayer en nuestro conversatorio con La Verdad por Delante en familia, porque precisamente hablamos de África, no con la amplitud y lo, digamos, la claridad que hoy lo ha mostrado el profe, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, decir que a todo supuesto milagro económico precede un milagro político. A todo supuesto milagro económico precede un milagro político. Y digo supuesto porque en realidad no hay tal cosa como el milagro
económico. Lo que hay son resultados lógicos de aplicar ciertas reformas en el ámbito político, económico y social. Y nosotros desde el Foro Liberal de América Latina tenemos un programa que condensa esas 5 reformas que creemos pueden transitar a nuestros 33 países más o menos hacia estadios de desarrollo, de bienestar, de progreso económico, intelectual y espiritual, como el que está experimentando muchos países de África, no todos, porque ciertamente en África hay países que tienen retos enormes, ¿no? Pero bueno, es evidente y con estas excelentes investigaciones que hace el profesor Mansuetti, pues nos ayudan a salir de la burbuja en la que vivimos en nuestros países, en nuestros departamentos, en nuestros municipios, y nos invitan a ver más allá. Y ahora el más allá está en Oriente. Así que, bueno, cierro con esa frase que el profe dijo muy bien: haga algo útil y productivo con su indignación, con su frustración, con su depresión, tal vez, para los trompistas, ¿no? Hagan algo útil con su... Perdón, hay un micrófono por ahí. Hagan algo útil con su depresión, su frustración y su indignación. Ocupémonos de difundir el mensaje, de adherir a nuestros movimientos. Ahí está nuestro sitio web, www.foroliberaldeamericalatina.org, el sitio web del profesor albertomansuetti.org, el sitio web del Partido de Evolución, del Partido Familia. Y bueno, estamos creciendo, pero necesitamos gente y recursos económicos en cantidades suficientes. Y por eso, pues, nuestro llamado, nuestra invitación a que te involucres. Con Dios y con la verdad por delante, hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa. Muchas gracias, feliz noche, hasta el próximo miércoles.